Ya, buenazo. Entonces, ahora sí empezamos. Les pido por favor que apaguen sus cámaras, que cuiden de tener apagados sus audios también para que el sonido sea siempre constante y no haya interrupción. Perfecto. Ahora sí, estamos en cámaras o viéndonos Cris. Bienvenida, Cris. Qué hermoso poder vernos nuevamente. Ha sido un regalo para mí conocerte a través de Denise Arana, quien nos ha podido presentar y poder abrir este espacio de valor con toda esta comunidad hermosa que en este momento abre su corazón. Cris es una profesional, terapeuta corporal y una acompañante de nuestro espíritu que nos ayuda en estos caminos, en estas evoluciones mentales y corporales donde a veces no sabemos cómo hacer y se presentan desde distintos estados psicológicos y emocionales todos estos despertares que nos piden solucionar o nos piden un entendimiento diferente. Bienvenida, Cris, a este espacio. Muchas gracias, Ro. Pues yo feliz de estar aquí con tu convocatoria, siempre como aceptando a poder compartir de alguna manera lo que con el camino se va viviendo, se va experimentando, va dando resultados. Y uno dice, bueno, cuando Denise y gracias a ella también, como que es el resonar, ¿no? Que aparece de un lado y uno no sabe dónde más esta voz y este corazón como que termina como la brisa, llegando, cosa que me siento muy feliz, muy afortunada de compartir este espacio. Gracias por estar aquí, mi Cris, gracias por atendernos. Entonces, a las personas que se van sumando, les pido por favor que apaguen su cámara y cuiden de apagar su audio también para que tengan un sonido más claro, constante y también un enfoque más directo. Gracias. Mi Cris, tú eres nacida en Colombia, ¿no es Sí, cierto? Eres colombiana. sí. Cuéntanos de tus años de experiencia, así como para tener un poquito más de conocimiento de ti. Bueno, yo en medio de todo soy diseñadora industrial y después de algunos años de ejercer mi profesión y me fui dando cuenta con la vida que mi lugar estaba en otro lado. Creo que desde pequeña he sido una persona de muy buena escucha. Y empecé a estudiar para ser terapeuta, pero siento que tengo una capacidad muy grande de conectar con el lenguaje del cuerpo. Entonces hay una formación también en Argentina, fuera de la primera que hice, que es psicoterapia corporal, para poder abarcar todo el lenguaje del cuerpo. Y de alguna manera he estudiado muchas otras herramientas, ¿no? Y desde muchas otras escuelas para poder ahondar desde ahí. Soy terapeuta sexual y de pareja y tengo maestría en Tantra. Y entonces creo que siempre he estado invitada desde muchos lugares, ¿no? Como a abarcar los procesos emocionales y para mí es un proceso de investigación también personal, ¿no? Con mi trabajo. Creo que tengo una creatividad como con un espíritu muy, como con el instinto ahí despierto y bueno, eso ha hecho que mi trabajo tenga una particularidad porque hay cosas que hago y que trabajo que son creaciones que van saliendo simplemente de las experiencias que vivo con mis consultantes. Gracias, mi Cris, es experiencia pura. Ujú. Y ahora sí, entrando en el tema que nos une en este momento, conocer, hacernos cargo de todos estos efectos psicológicos que se dan en confinamiento. Sí. Y más que en pandemia, cito en confinamiento, porque aparte de como que esa amenaza que está silente hacia afuera, el estar en espacios reducidos y en los mismos espacios e inconscientemente no tener como esa libertad de salir, eso, libremente como antes, ¿qué genera en nosotros? ¿Qué genera en nuestro cuerpo? Mira, para mí ha sido importante llevar a cabo muchas cosas. Primero, yo quería como compartir con ustedes que definitivamente hay una sensación como desde lo social que está pasando afuera
y lo social que está pasando en el interior de nuestras casas. Si vivimos en pareja, si vivimos en familia, y de alguna manera así vivamos solo, también hay una interacción desde el lugar donde vivimos con el ambiente, ¿no? Y la situación que nos, desde cercanía de lo que tenemos más próximo. Entonces, hay una psicología social que en estos tiempos, digamos que estamos abordándonos muchísimo con información que viene del exterior, pero todos estos estados emocionales que van siendo exacerbados, hay personas que estaban pensando que su vida emocional era perfecta, que no tenía ningún problema y a través de estas situaciones pues entramos en unas crisis y estas crisis nos hacen de preguntar, ¿estamos enfermos? O sea, yo en qué estoy y queriendo buscar como respuestas, muchas veces es como este temor a qué me pasó a mí, ¿no? No lo registro como reconocido. He tenido una línea donde me he reconocido como un tipo de persona y de pronto me encuentro con que no me conozco, ¿no? No sé qué es esto que me está pasando. Me siento que algo extraño está sucediendo dentro de mí. Y de ahí creo que es muy importante con lo que está sucediendo invitarnos a trabajar mucho, a tener como un filtro. Primero yo quisiera como invitarlos a poder trabajar desde un filtro de donde esta psicología social que vivimos desde afuera, donde muchas personas están opinando de una u otra manera sobre la misma circunstancia. Si estamos hablando del COVID o si estamos hablando de la vacuna o de cualquier otro tema, pues hay muchas versiones, versiones gubernamentales, versiones de las ciudades donde pertenecemos o de nuestro país. Cada país tiene gobiernos que los manejan de cierta manera distintos. Entonces, cuando esto se convierte en, digamos, en una amenaza mundial, pues las informaciones vienen a una velocidad que realmente no estamos trabajando para poder filtrar. Mi invitación inicial desde esta verificación primaria, desde un criterio propio, es a que hagamos un filtro de qué tipo de información para ti es un poco más real, ¿sí? Es un poco más certera, te da un poco más de confianza y empezar a despejar las que no crees, porque si no vamos a estar a nivel de celular, de computador, de televisión, de la escucha de personas con las cuales interactuamos y estamos abordándonos desde muchos lugares y no tenemos una capacidad de poder como guardar en nuestra mente o filtrar y decir, yo voy a empezar solamente a recibir información de este lugar para poder tener como no todo, ¿no? No toda mi capacidad emocional y mental de recibirlo todo, porque si no, entonces recibimos una cascada y nosotros somos un contenedor muy pequeñito. Entonces es como ir seleccionando. Sí. O sea, vivimos en una época tan agraciada, por decirlo así, donde tenemos tantas opciones y tanta información, pero Uh-huh. eso no significa que todo deberíamos absorber, porque Uh-huh. estamos en diferentes épocas de nuestra vida y en diferentes ciclos de nuestra vida. Entonces, lo que tú nos recomiendas es Filtrar. filtrar información y con Uh-huh. la que nos creemos ese sentido de, ok, esto es razonable, a través de esta información puedo pues eso, mantenerme conectada, informada con el mundo exterior, pero tampoco es que me pone con los nervios así de punta y en estado completo de alerta todo el tiempo. Exacto, ¿Ya? exacto. Ahora, saber también que cuando filtramos, por ponerte un caso, yo de una u otra manera, ya desde hace muchos años, filtré la información que me llega por televisión con imágenes. Entonces ya para mí esto es un filtro. O sea, ya no tengo unas imágenes, ya no me veo un noticiero con una información supremamente agresiva desde muchos lugares. Entonces yo tengo ya, es decir, las noticias que me interesen las busco en cierto tipo de páginas que son las que me voy a recibir una información desde el lugar que quiero. Pero al mismo tiempo es importante como que también no, hay personas que de pronto ven el noticiero por la mañana, ven el noticiero al mediodía, ven el noticiero por la noche para ver si ha variado entre los tres
momentos, ¿no? Entonces es también filtrar el tiempo. ¿Dónde tú estás en el día más relajado? Muchas personas pueden pensar que la hora del almuerzo es mejor. La hora que no aconsejo es la hora de la noche, porque cuando dormimos nos llevamos muchas imágenes que están a última hora como demasiado frescas para llevarlas al tiempo del reposo y en el sueño pues siguen ahí trabajando para nosotros. Entonces, podríamos decir que una de las cosas que tendemos a hacer cuando estamos así como que reprimidos de algo o impedidos de algo, es a tomar demasiada información y a no filtrar. Entonces, Ujú, una de las cosas a la mano que podemos hacer es filtrar el tipo de información por ujú. tiempo y por calidad. Y Sí. preferible, tratándose de nuestros nervios, de mantener un estado nervioso equilibrado, pues es evitar en la noche estas noticias como escalofriantes y que nos dejen en un estado de nerviosismo y de alerta. Ujú, ujú. Ya. Ahora. Eh, Nerviosismo, ¿qué pasa con nuestros nervios? Ujú, Estamos ya a más de año de confinamiento. ujú, Algunos voluntariamente, digo algunos porque de forma personal hemos optado por mantener círculos sociales mucho más pequeños que no exceden de nuestra familia y ujú, otros pues también sumarse a estos círculos mucho más también reducidos pues por disposiciones gubernamentales. ujú. Entonces, estando ya más del año de confinamiento, de restricción social, de hacer una vida como antes estábamos acostumbrados, por decirlo así, en cualquier momento y en cualquier lugar, a cualquier lugar salir, ¿qué Ujú, hacer? ¿Qué pasa con nuestros nervios? ¿Qué pasa ujú, con nuestra mente? ujú. ¿Qué pensamientos son los más constantes y recurrentes? Bueno, creo que asimismo, como le dimos el permiso a tanta información desde afuera, lo mismo está pasando dentro de nosotros. Entonces, es como si tuviéramos una junta directiva de personajes acá dentro de nuestra mente y la mente está dejando que todos hablen al tiempo. Sí, como que hablamos de esto, nos parece esto, entra la información, estamos hablando del otro, pero todos estos pensamientos que están permanentemente como eh, dándonos voces y dándonos pensamientos de o alerta o sentirnos amenazados o sentirnos desconfiados. Todo esto es también una voz. Para mí hay algo importante y es si sentimos que hay muchas voces en nuestra mente y que hay demasiado pensamiento que nos aturde y nos empieza a dar una sensación de ansiedad, es empezar a también ver que estos pensamientos podemos casi que mirar que si es una junta directiva, tenemos el poder y el control de darle la voz. Como cuando alguien levanta la mano, le dice, ahora quiero escucharte a ti. Entonces, ok, tengo este pensamiento, empezar a ver que no son un montón que nos quieren agobiar, sino es decir, oh, voy a hacerle caso a uno y voy a verificar y voy a tomar un criterio con respecto a esto, porque el pensamiento puede ser abrumador, puede ser de desconfianza, puede ser de duda, puede ser de incertidumbre, qué sé yo, desde muchos lugares emocionales, ¿no? Donde estemos ahí, de miedo también. Entonces, el miedo muchas veces, fíjate que estos nervios y estas cosas que nos suceden a nivel del cuerpo, que nos suda las manos, que de repente o nos da como una urticaria o podemos empezar a sentir unos síntomas porque el cuerpo responde a nuestra mente, ¿sí? Si yo, si yo siento que estoy hablando y estoy interiorizando que la gripa o cierta enfermedad tiene tales cosas y en medio de estos síntomas dicen que hay urticaria y que te pica, te juro que a los 20 minutos empiezas tú como, ay, me estoy rascando, porque es como si estuvieras como asimilando un pensamiento y dándole muchísima fuerza. Pero en medio de esto es ver la posibilidad de verificación. Voy de pronto y miro a ver que alguien me revise, ¿sí? Si realmente lo que yo estoy imaginando tiene algo de sentido, estoy roja la piel, tengo algo o qué sé yo, puede ser la marquilla de la camisa y estamos nosotros entrando en una sensación sobre un síntoma de algo.
Entonces, desde ahí la verificación de poder pedirle a alguien que nos como corrobore si lo que estamos pensando es lo correcto. Y entonces ahí hay como que algo que se derrite, algo que empieza como en estos nervios como a relajarse, cuando podemos verificar, Ujú. sea con alguien. Entonces, ya, entonces dentro de todo este movimiento mental, de esta lluvia de pensamientos, lo que nos sugiere que van a estar, que es Ujú, normal que estén, que tengamos ujú, muchos pensamientos porque necesitamos defendernos, ujú, necesitamos salvaguardarnos. Entonces, dentro de esto nos propones la verificación, ujú, verificar qué es real y qué es irreal. ujú. Y si no podemos solos, pues ayudarnos de las personas que estén a nuestro alrededor y lo mismo podríamos hacer con los que estamos acompañados ahora pues en este proceso. Sí, hay momentos, por ejemplo, yo tuve que acompañar a alguien que en un momento dado me llamó, siendo yo su terapeuta, y él tenía que atravesar una calle oscura. Era unas 2 cuadras. Era un sitio reconocido por esa persona, pero definitivamente ese espacio, ese trayecto era abrumador, como entrar a un lugar de pánico total donde él sentía que podían pasar muchas cosas. Entonces, de alguna manera, cuando tenemos un recurso de alguien de confianza, con una filial, sea nuestra pareja, sea un amigo que reconoce y que ha compartido lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias, nuestros estados emocionales o nuestros, o hasta la propia digamos, el diagnóstico de un médico que dice, te voy a compartir lo que tengo para que el día de mañana tengamos a 1 o 2 personas que puedan estar disponibles para nosotros. Yo como terapeuta, te juro, yo estoy disponible un montón de tiempo mientras la vida me lo permite, porque no es solamente el tiempo de consulta, creo que es responsable acompañar porque a veces hay situaciones donde la persona no puede esperar a que yo la atienda en una semana o en 10 días. El tema lo está sufriendo hoy. Y aquí es Ujú. donde yo digo, recurramos a alguien. ¿Para qué? Para que así como él me llamó, entonces yo le dije, no me cuelgues, te voy a ir acompañando y me vas contando lo que va pasando. Entonces me vas contando, yo voy a estar contigo y de alguna manera no estás solo, ¿sí? Ujú. Entonces me Ya. dijo, sí, ya empecé a caminar, ¿dónde vas? ¿Ya estás en la segunda, en la mitad o te falta un poquito para la mitad? No, ya casi en la mitad. ¿Y qué ves ahí? No, hay un perro ladrando, perfecto. Ah, escuché el perro, sí, 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 lo estoy escuchando. Y eso es como en medio del trayecto, él está sintiendo que está hablando con alguien y cuando termina es como que ya vamos más de la mitad, es Ujú. como una escala donde ya no se vuelve tan lejano este pánico, sino que vamos poco a poco el trayecto. Yo estoy escuchando y así no escuche los ruidos del perro. Si él me dice que lo escucha, yo le digo, ahí está el perro, ¿sí? Porque tenemos Ya. que ambientarnos, es como si él me invitara a su lugar y yo Es tengo que como, entrar a su es, espacio. ya, es como invitar a esta persona de calidad con disponibilidad Ujú. y con absoluta franqueza, ¿no? Que esté dispuesto o dispuesta a acompañarnos honestamente en esos momentos cuando estamos que solos no lo podemos hacer. Claro. Y hablando de esta soledad, Ujú, perdón, que no podemos hacerla, ujú. cuéntanos, ataques de pánico, crisis de ansiedad, nervios alterados, ¿son situaciones normales que se pueden presentar en este tiempo? Están en, con muchas personas en todas las edades. No creas que esto es simplemente a personas adultas. También hay situaciones en infancia, en adolescencia y también hay situaciones que están pasando a nivel de la tercera edad. O sea que esto no es una cuestión que nos da porque tenemos tantos años, y digamos que es una situación que definitivamente pienso que ha venido acumulándose desde algunas circunstancias que no hemos podido resolver. Entonces, claro que nos pone de alguna manera a unas personas
o a otras un poco más vulnerables a estos estados que están en crisis, ¿sí? Entonces, a veces no reconocemos que esto viene tal vez de algunas situaciones del pasado y que vamos a tener que en el acompañamiento, pues al mismo tiempo como revisar estas situaciones, porque no es lo puntual lo que hizo fue abrir el síntoma con lo que está sucediendo ahora, pero realmente hay ciertas cosas que de pronto vamos a necesitar y lo más hermoso de esto es sentir que esto no es una cosa incurable, esto es algo en lo que entramos en una vulnerabilidad y yo siento que a nivel, digamos, un poco más espiritual, es cuando la vida te invita a entrar en un tema, digamos que no es la oscuridad tenebrosa, pero es el tema a veces de la otra cara que tienes, ¿no? Porque estamos muy dados a mostrarnos hacia afuera, a demostrar que somos lo que somos, a trabajar y a dar resultados, pero estas son invitaciones donde la vida te dice, entra en ti, entra a buscar tus recursos, que son Bonito. increíbles. Tanto el cuerpo como tu alma tiene recursos maravillosos y la vida te está diciendo, entra en ti. Entra en ti a quererte, a amarte desde lo que está sucediendo, porque si entramos en este desespero, como decir, quiero que esto se me quite, la verdad lo único que entras es en fricción con lo que te está sucediendo. Y lo que necesitamos es abrazar, conocer, reconocer los recursos y en medio de ir hacia adentro, pues realmente hay como esta especie como de conversación contigo misma, ¿no? Como reconocimiento de ti mismo sobre algo que no estás acostumbrado porque a nadie le gusta estar en vulnerabilidad, en angustia, en desesperación, en depresión. Pero cuando entras allí y miramos que en nuestro entorno podemos estar acompañados con las personas que se informen y se eduquen también al respecto, porque para mí acompañar digamos, es desde cualquier lugar. La vida te pone a un hijo, a una hermana, a una madre, a un vecino, a quien quiera que esté a tu lado. Y dices, ¿le está pasando eso? No es que no esté en tu vida, es que ya entró esta invitación. Y para mí es un acto de responsabilidad aceptar las invitaciones que la vida nos pone para reconocer que estos temas tenemos que estudiarlos, tenemos que aperarnos, tenemos que también buscar terapeutas que quieran acompañar empáticamente, donde la persona se sienta cómoda, ¿no? Se sienta en el lugar adecuado, ¿sí? No es la que le recomendó fulano o esto, porque a veces las personas o los lugares tenemos que también saber que es abrirse, no te abres a cualquiera. Y tú Ujú, tienes que sentir como ese feeling, ¿no? Esa química. claro. Es, aquí estoy, aquí me siento cómodo, con esta persona me siento tranquilo. Y cuando esta sensación está, las cosas fluyen maravillosamente. Cuando tú desde el principio sabes que ahí no te sientes bien, que hay algo que no sabes qué es, pero que te surge una incomodidad, que te pregunta algo y te pareció un poco forzado, empieza tú a mirar y evalúa posibilidades. O sea, no te Ya. quedes primera, sino evalúa. Has dicho temas y palabras muy importantes. Uno, que es todos estos síntomas que se van dando, ansiedad, depresión, pánico, nervios, es como ese llamado interior que nos está diciendo algo de nosotros mismos que tiene que ser atendido, que Ajá. es un buen tiempo como para atender eso personal. La Ujú, otra que es bien importante dentro de esto que ya se presenta es que es curable, ujú, está a nuestro alcance, está en nuestras manos, es curable, podemos sobrellevarlo y solucionarlo. Y algo muy importante que mencionas es la vulnerabilidad, que es un tema súper trillado. Todo el mundo habla de que seamos vulnerables, abraza tu vulnerabilidad y todo esto, pero en la práctica realmente, ¿qué es? ¿Cómo abrazamos nuestra vulnerabilidad? yo creo que es reconocer sin rechazar lo que te sucede. Porque en creencias y en patrones de comportamiento estamos muy fijados a que si estás triste, tienes que dejar de estar triste, como si la tristeza fuera mala.
Entonces, cuando empezamos a ver que hay cosas que parecieran positivas y las negativas tenemos que pasarlas un poco más rápido, entonces digamos que quedarse ahí es empezar a revisar y ir hacia adentro, a lo profundo de lo que pasa. Yo puedo tener un episodio depresivo, pero mi depresión no es igual a la de otra persona de pronto. Yo veo a una persona depresiva y veo a otra persona depresiva en ciudades y en contextos distintos, a una que es madre y a otra que no ha tenido hijos, o en circunstancias de paranoia donde a uno tiene unos disparadores desde un lugar completamente distintos. Entonces, lo particular es entrar a reconocer que tú eres una persona particular, no es la depresión de todo el mundo, esto no es una línea donde todos nos pasa lo mismo, tenemos la misma receta y tenemos los mismos resultados. Por eso hay que reconocer dónde están tus herramientas para sobrellevarlo. Yo digo que si hay algo que, digamos, lo más hermoso es reconocer qué te pasa, cómo te pasa a ti, que esto es otra parte de la verificación, pero contigo misma. Ya no es afuera de la información, sino contigo. No es conmigo, ¿sí? Ujú, ujú. Qué Entonces, lindo. cuando ya eso sucede, pues entonces empiezas tú a mirar qué herramientas tiene, tanto para dentro de ti como para afuera. Yo voy a dar 2 tips chiquititos que son muy importantes y es uno, que es muy importante trabajar lo que más puedan, esto hasta desde el tantra, para poder equilibrar las energías. En lo más posible, mantengamos los labios separados la mayor tiempo del día, digamos, para que haya fluido de respiración, porque muchas veces estamos escuchando a algunos de los que están aquí en este espacio y reconoce en este instante si tienes o los labios cerrados, escuchando así, o tienes tu mandíbula relajada. Mm. Porque esto es una memoria que tenemos muy animal, ¿sí? Ancestral, donde tensionamos para morder, para agarrar. Entonces la mandíbula tensa, cierra. Cuando nos acostumbramos, así vayamos en el transporte público, así estemos en nuestro auto, estamos viendo una película, estamos admirando el atardecer, revísate, revísate, estamos hasta trabajando en el computador, revísate una y otra vez en el día si tienes tu mandíbula un poco desencaje, o sea, caída. ¿Sí? Revísate. Revísate para que sientas que esto se relaja, porque toda esta tensión, fíjate, la mente está tensa y si Mm. tensionamos nuestros músculos adicional, pues tenemos una doble tensión, la física y la mental. Entonces, esto verifica. Otra cosa, cuando tenemos unos ataques de pánico o de ansiedad, podemos nosotros, tenemos una visión horizontal lejana, ¿no? Entonces, si tenemos nuestra mirada, digamos, observando todo lo que pasa, si estamos de pie o estemos sentados, pero esta visión es como panorámica. Y si tenemos la visión panorámica, vamos a tratar de pensar que estas voces que tenemos adentro van a corroborar una información de algo que estamos observando y que tenemos una versión sobre eso que estamos observando que es nuestra y nos da miedo y nos da angustia. Entonces, o estamos imaginando que lo que está en la mente de las personas también no es una realidad. Pero como esta visión nos hace panorámico, vamos a tener la visión panorámica de verlo todo. Al verlo todo, vamos a recibir nuevamente una cascada de posibilidades dentro de nosotros mismos que estamos disparando. Entonces, la mirada, si podemos nosotros, cuando sentimos que viene esto, poder tener la mirada hacia la punta de la lengua y bajarla, porque cuando la bajas, lo panorámico se pierde y tú casi que puedes aquietar tus pensamientos, centrar en lo que estás pensando, pero ya no tienes esta posibilidad de tener esta, como esta película, ¿no? Dentro de ti, de primer plano. Buenísimas esas dos herramientas prácticas que podemos hacerlas en cualquier momento y nosotros mismos y compartirlas con nuestros seres amados.
Sí. Otra Revísate. cosa, Ro, que para mí es fundamental y que ha sido una práctica maravillosa y que quería yo dar un pequeño espaciecito aquí, porque yo trabajo desde el cuerpo y para mí esto ha sido como una experiencia y un laboratorio maravilloso de creatividad y de resultados hermosos. Entonces, una cosa son los pensamientos, todo lo que aturde, pero necesitamos volver a la sensibilidad. Mm. Entonces, es importante, otro tip que aquí les comparto, es que si descubre dónde está esta sensibilidad, dónde tienes, si es algo que es como una cobijita o así sea tu llavero personal, tu amuleto personal, si no lo tienes no importa, pero dedícate a que la piel experimente diferentes texturas. Si sales a pasear, a sacar al perro al parque, perdón, a dar una vuelta, no vayas con él y vuelvas. Toca las hojas, toca un poquito el pasto del piso, permítete, si está con el rocío de la mañana, que el rostro toque esta naturaleza con el rocío. Permítete volverte un laboratorio de muchas cosas sensibles, porque entre más despiertes tu sensibilidad, tu capacidad de tacto, de olor, de escucha, pero no de la escucha del audífono con la música en unas vibraciones, sino de la escucha natural, de qué es, también reconocer mucho. Entonces, esto hace que te vuelvas sensible, ¿no? Que despiertes el contacto, que despiertes de una manera muy, muy suavecita. Y si puedes llevarte, digamos, una textura, algo, antes teníamos como el peluche, ¿no? El oso de peluche cuando éramos chiquitos y que lo llevábamos, que la cobija que no queremos Un dejar. suéter, suétercito de lana. O un suétercito, a veces el botón que le dábamos vuelta y vuelta. Mira a ver qué se te vuelve el recurso que es como a veces el rosario, ¿no? Que pasamos pepita y que sentimos que estamos contando y que está pasando el tiempo. Búscate un recurso de textura, de algo que lo puedas tener a mano, que lo lleves y que si se pierde no hay problema, o que si búscate otro, ¿sí? Ya. Pero conéctate un poco con todo esto. Y Entonces, es como salir de la cabeza, un sí, poco de los pensamientos y volver al cuerpo, a sí, través de nuevamente despertar la sensibilidad a través de nuestro tacto, sí, para lo que dijiste tú, algo que me pareció hermoso, para entrar en ti, entrar en ti. entrar nuevamente en ti mismo, abrazar lo que está pasando dentro de ti y empezar a hacer el trabajo personal Sí, como interno. regalarse espacios de intimidad contigo misma, Intimidad. con, Excelente. como nosotros, digamos, tenemos la capacidad de expandir nuestros sentidos. O sea, no, Ujú, estoy tocando, está frío, está caliente. Eso es un sentido primario, ujú, pero hay otra cantidad de posibilidades de sentir, ¿no? ujú. Creo que los tattvas de los sentidos que se trabajan en Tantra hablan de unos 26 sentidos distintos, ¿no? En sus Ujú, variaciones. ya. Entonces, reconocer Bueno, que eso existe. ya, entonces estamos con 15 minutos, así que en este momento pues cerramos nuestro diálogo tú y yo y vamos a Ujú. abrir el espacio a las preguntas de las personas que están conectadas en vivo con nosotros aquí. Entiendo que serán preguntas personales, que serán preguntas posiblemente íntimas y particulares, así que hasta este momento la transmisión y este espacio yo lo colgaré en mi canal de YouTube. Y luego, a partir de aquí, abrimos el espacio a esta intimidad de grupo para podernos sostener en grupo, en comunidad, a través de ti, a través de tu experiencia, con los casos particulares que nos pasen a cada uno. ¿Listo? Ujú.